29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ayer escuchaba, no escuché todo, escuchaba una parte, ¿no? Que lo que nosotros hablamos, ¿no? Lo que edifica en otros, lo que le lleva a la conducta en nosotros y en otros, no por lo que nosotros hablamos. Y acá cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no está hablando de las malas palabras, porque la nueva vida ya no está eso, ¿no? Sino que está hablando lo que hablamos nosotros si edifica a aquel que nos está escuchando. O si lo hablamos por hablar, o si lo hablamos y ahí nos vamos conociendo nosotros mismos, más allá de ver, conocer al otro, sino algo que nosotros decimos, ¿qué provoca en el otro? ¿Qué conducta provoca en el otro, no? Y cuando estuvimos en la fiesta ahí, el sábado, el viernes, Nico me decía, ¿no te golpea la palabra? Sí, golpea la palabra. En una canción, en un comentario que se hacía, y claro, estábamos como solos, ¿no? Pero compartiendo con ellos, pero él me decía, y los dos sentíamos lo mismo, cómo el Señor nos hace ver, que nos golpea la palabra, ¿no? Pero para enseñarnos, ¿no? Para edificarnos. Y no digo vamos a tener cuidado de lo que vamos a hablar, porque si lo hacemos humanamente vamos a fracasar, pero cuanto más comunión tenemos con esa vida, la vida sola se va manifestando. Entonces aquel que nos escucha, como dice ahí, termina diciendo, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? Le doy gracias al Señor, ¿no? Porque en cada palabra que sale de mi boca me voy conociendo yo también, ¿no? Y todo aquello que sale de nuestra boca, que no es conforme a la palabra de Dios, conforme a la vida que recibimos, no es para que vivamos ahí, no es para que nos entristezcamos y como yo antes decía, bueno, entonces no voy a hablar más. No, sino para que llevemos donde está, en la cruz, ¿no? Y ahora nosotros como nueva creación, darle libertad a esa vida que hemos recibido, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo. Saludo a la Iglesia con la paz del Señor. Agradecida a nuestro Señor por otro día más de vida que nos da, otra oportunidad para que estemos reunidos para alabar y glorificar su nombre. Bueno, saludo a todos los hermanos que seguramente lo van a ver al programa, hermano Fabio, que se tuvo una noche de bullicio de los vecinos, bueno, que pueda levantarse en victoria, hermano, y lo amamos y queremos que esté acá con nosotros. Quería compartir ahí, siguiendo el hilo de lo que se viene hablando sobre la conducta, ¿no? Y como decía la hermana Andrea, a veces lo que sale de nuestra boca, ¿qué efecto hace allá? Ayer hubo una conversación que yo contradije, entonces ahí provoca otras cosas, ¿no? No produce edificación hacia los otros hermanos que están escuchando. Entonces por eso a veces cuando se dice que tenemos que tener cuidado de lo que se habla, lo que sale de nuestra boca. Pero al tener la vida de Dios y practicarla, seguramente que el Señor no permite que salga nada corrompido de nuestra boca. Ahí en Colosenses, que justo anoche también lo compartió el pastor, y Colosenses 3:5, dice, porque haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Ahí lo dice claramente, ¿no? Cuando vivíamos en otro tiempo, antes que de conocer al Señor, ¿no? Dice, pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Sabemos que nuestro hombre viejo murió en la cruz. Hoy somos una nueva creación, somos un nuevo hombre. Y dice, revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿No? Que
qué hermosa esta palabra. Ayer justo la estaba leyendo y con la intención de compartírsela y no pasé. Y después el pastor lo confirmó, ¿no? Así que les deseo que tengan un hermoso día en el Señor y que el Señor los bendiga. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amén, amado. Gracias le damos al Señor por lo que hemos escuchado. Gracias le damos al Señor, porque Él está trabajando. Amén. Escuchaba a un hermano, tal vez es una linda frase, habría que buscarlo por la palabra si es así, ¿no? Pero había un hermano que decía que cuando el Señor está en silencio es porque está trabajando dentro de nosotros. Amén. ¿No? Está trabajando, está forjando el carácter ahí dentro de nosotros, para que después se vea. ¿No? Para que después se vea. Así que damos gracias al Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano, vamos a alabar al Señor. Y vamos a levantar la ofrenda. A medida que pasa el tiempo, puedo ver subiendo en mí tu voluntad. y a veces que todavía no he conquistado todo, Mi Señor me alienta y seguiré. A medida que pasa el tiempo, puedo ver subiéndose en mí su voluntad. y aunque sé que todavía no lo he conquistado todo, Mi Señor me alienta y seguiré. Y al ver que Cristo se está formando en mí, siento un gozo que me anima y seguiré. Y aunque yo tenga que sufrir, sé que nada escapa a su voluntad. Yo sé que al final seré coronado y entraré en cielo nuevo y entraré en tierra nueva. Allí no habrá más llanto ni dolor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y que se ha visto, Señor, en nuestra vida también la abundancia de tu gracia al proveer, Señor, todo aquello que necesitamos para el sustento, Señor, para el abrigo, para vivir cada día sobre esta tierra, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que tú nos sigas enriqueciendo a través de tu palabra. Bendice la vida de tu siervo, Señor, y úsalo conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermano. Pueden tomar asiento. Vamos a leer, continuando con el tema de la conducta, ¿no? Siempre digo que cuando nosotros hablamos sobre estas cosas es cuando después las experimentamos en la vida práctica, ¿no? Y bueno, pero no podemos dejar de hablarlas. Tenemos que hablarlas para que los hermanos las puedan alcanzar. Cada uno se examina a sí mismo y bueno, y se va perfeccionando a sí mismo por medio de una vida rendida al Espíritu, a la palabra, al Señor. Y vamos a leer ahí en Mateo 12, acá cuando los judíos se blasfemiaban, ¿no?, contra el Señor, ¿no?, diciendo que el Señor echaba fuera a los demonios por Belzebú, ¿no? Y el Señor le dijo: cualquiera que
que blasfemar al Hijo del Hombre no tiene perdón, pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón, dice, ¿no? Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Por eso es muy delicado, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo entré a la iglesia, esta palabra era una palabra que estaba a flor de piel y teníamos temor, ¿no?, de hablar en contra del Espíritu Santo. Y para nosotros el Espíritu Santo hablaba a través del pastor y bueno, y todas esas cosas. Y entonces no contradecíamos, fíjese, ¿no? Pero bueno, hoy el temor se fue y entonces ya no es la misma regla, digamos, ¿no? Sino que hay otras reglas que miden nuestra conducta. Pero el Señor venía hablando a los fariseos sobre estas cosas, ¿no? Y en el versículo 33, ¿no? Dice: haced el árbol bueno y sus frutos y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque el fruto es conocido el árbol. ¿Cómo dice en tu Biblia, Nico? Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Amén. Entonces, primeramente saludamos a todos los hermanos que están en Facebook, que nos acompañen en esta mañana, que el Señor les bendiga a cada uno, que el Señor abra los ojos de su entendimiento, que puedan entender, ¿no?, que lo que nosotros predicamos no es una intención de obligarlo a los hermanos a agradarnos a nosotros, sino que es enseñar a los hermanos que puedan alcanzarlo, ¿no? Alcanzar a manifestar la voluntad de Dios agradable y perfecta en su vida y en la iglesia. Les saludamos a todos, a los hermanos de Misiones, Pastor Jorge Gamarra, que tenga un hermoso viaje para este lugar, al hermano Juan, maestro de la palabra, y al pastor allá en Bolivia, bueno, al hermano Dante, al hermano Néstor Díaz, la congregación que le está presidiendo, a todos los hermanos les mandamos un abrazo. Pero fíjese lo que me llamó la atención acá en este versículo. Haced, dice, del árbol bueno. ¿Cómo puede ser? ¿Vio? ¿Cómo el árbol no nace bueno? ¿O no nace malo? ¿No? Pero acá dice haced el árbol. Quiere decir que uno puede hacer un árbol bueno, lo puede hacer. Y en lo natural yo veo que cuando uno entiende un poco de plantas, hay árboles que no son fructíferos, que son estériles, por ejemplo, que no dan fruto, dan muchas hojas, pero no dan fruto. Así con los árboles frutales. Entonces las personas que saben, que entienden cómo hacer de ese árbol un árbol fructífero, ellos manejan el injerto, ¿no? Ellos buscan un macho, una planta macho, como ellos le llaman así, y la injertan en la planta estéril. Y bueno, y ahí parece que esa unión entre lo estéril y lo fructífero se mezclan ahí, aunque son de diferentes plantas, pero el árbol se vuelve fructífero. Un árbol que era estéril se hizo un árbol fructífero. Y así también nosotros éramos estériles, ¿no?, en cuanto a Dios. Y por así decirlo, se nos injerta a nosotros, como dice Santiago, ¿no? Dice, creo que Santiago 1:18 por ahí, dice, vamos a leerlo, para no parafrasearlo, hermano. Creo que es ahí, ¿no? Ahí habla, creo que del injerto, no
la palabra que ha sido insertada en vuestros corazones, injertada, no me acuerdo bien, hermano, gloria al nombre del Señor. A ver si lo encuentro acá. No sé si lo voy a encontrar, hermano. ¿La palabra implantada, pastor? Implantada, sí, no era injertada, era implantada. ¿No? Sí, en el 1.21. 1.21 de Santiago. Ahí está. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Esto es como el injerto, ¿vio? Que se hace en una planta. Nosotros para ser fructíferos necesitamos ser injertados con la buena semilla, con la vida que está en el injerto, no en nosotros, ¿no? O sea, nosotros recibimos la palabra como un injerto. Y eso hace que es posible que nosotros tengamos buenos frutos, ¿vio? Por eso acá Pablo cuando habla dice, haced el árbol bueno. Entonces, eso es lo que tratamos nosotros los pastores de hacer, o los maestros en la palabra tratan de hacer, ¿no? De este árbol estéril para Dios, injertan en nosotros la palabra que tiene poder para producir en nosotros el fruto deseado. ¿No le parece maravilloso eso? Entonces no hay otra intención en nosotros al predicar la palabra, sino que el árbol sea fructífero para Dios. No hay otra intención. Nosotros no queremos reinar sobre el árbol. Nosotros queremos que el árbol sea fructífero para Dios. Bueno, sabemos que cada iglesia local es un árbol que tiene que ser fructífero para Dios también. Individualmente nosotros somos también, vamos a interpretarlo, ¿no? Bueno, muchos pueden polemizar con eso, pero cada uno somos una planta que tiene que llegar a ser fructífera para Dios. Entonces la única manera que la palabra de Dios se encuentra, para eso es insertando en el corazón de los creyentes la buena palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice, haced el árbol bueno. Y si el árbol es bueno, ¿cómo será su fruto? ¿Malo? No puede ser malo. Tiene que ser bueno. Dice, haced el árbol bueno y su fruto bueno. Dice, o haced, dice, escojan, uno puede escoger, haced el árbol corrompido y su fruto dañado. ¿Cómo dice en tu Biblia, Nico? Dice, o haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Vio? Qué bárbaro, ¿no? Y esto está ligado con las palabras, ¿no? Con las sanas palabras, con la sana doctrina, con la sana instrucción que nosotros recibimos en la congregación. Por eso nosotros no tenemos excusas. En la legalidad teníamos excusas, porque la palabra que nosotros escuchábamos no era buena palabra. No es que, como dice la hermana Andrea, no es que se nos decían malas palabras, pero era mala palabra porque no era la palabra verdadera, era la palabra que no era para este tiempo, que fue para un tiempo pasado, para un pueblo escogido. Entonces dice la palabra del Señor, haced el árbol bueno y su fruto bueno, y haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol, ¿no? Entonces, ahora entendemos que la realidad de nosotros, ¿cuál es? El fruto, lo que nosotros mostramos, o lo que se manifiesta en nosotros. No, las palabras, para mí ahora las palabras son relativas. No, creo que decía el general Perón, nuestro presidente antiguo del país, ¿no? Decía que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Una acción vale más que mil palabras. ¿Cómo, hermana Estela? Que una acción vale más que mil palabras. Y sí, ¿vio? Porque estamos llenos de palabras, pero de realidad nos falta un montón, pero lo estamos logrando con la ayuda del Señor.
Nadie puede decir de sí mismo que lo alcanzó. Pero vamos ahí, no desmayamos. A pesar que hablamos de estas cosas, se manifiesta todo lo contrario, porque dentro de nosotros están escondidas cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Que la única manera que nosotros nos demos cuenta es con la manifestación. Y lo que manifiesta todo, dice, es la luz, ¿no? Porque la luz manifiesta todo. Pero no es para que nosotros seamos gobernados por eso, sino para que nosotros nos hagamos de eso, que impide en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como nos enseñó el apóstol Pablo. Entonces, por los frutos, por el fruto. Nosotros sabemos que el fruto es Cristo, ¿no? Y bueno, y dejar que ese fruto se tenga el primado. Como se acuerda que una vez hablamos del primero, yo soy el primero y el postrero, no, el alfa y la omega. Y Él tiene que ser el primado en nosotros. Es la única manera que Él pueda darse a conocer. Si yo quiero ser el primero antes que el Señor, entonces nunca el Señor va a manifestarse en nosotros, porque Él no comparte su gloria con nadie. Gloria en nombre del Señor. Entonces, ¿quién hace el árbol bueno? Cada uno de nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos. Nosotros somos como una planta que tiene que dar el buen fruto. Eso Pablo nos enseñó allá, porque sabemos que hay cosas que impiden para que nosotros podamos ser un árbol que da el buen fruto. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, ¿no? Donde dice que las obras de la carne y los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. También se nos habla ahí en Colosenses, ¿no? No, despojado, en Efesios primero dice despojado del hombre viejo, y en Colosenses se nos dice, creo, habiendo despojado del hombre viejo. Todo eso se nos va llevando, se nos va guiando, se nos va instruyendo para que nosotros podamos llegar a ser un buen árbol, para que podamos dar un buen fruto. Esas cosas tienen que estar latentes en nosotros, en nuestro corazón, buscando que el Señor viva su vida en nosotros, en medio de tantas cosas que hay en nosotros, porque en nosotros hay muchas cosas que tratan a nosotros de debilitarnos en cuanto a la fe. Pero nosotros tenemos que persistir en lo que hemos aprendido y en lo que nos hemos persuadido por la palabra. Entonces, fíjese qué maravilloso. Haced el árbol bueno y su fruto será bueno. Y el 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar? Ahí está, ¿no? Ellos hablaban cosas que no hacían de Israel un árbol bueno, porque Dios vino y quiso comer de ese árbol. Jesús quiso comer de la higuera y no halló fruto en la higuera. ¿Y qué hizo el Señor? La maldijo, ¿no? Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? ¿No? Porque ¿cómo se da cuenta que una persona es mala? Por el hablar, por las conversaciones que tiene. Pero no es mala en el sentido mundano, ¿no? Sino es mala porque no permite que Dios pueda cumplir su propósito con nosotros en este lugar, por ejemplo. Siempre están tratando ellos de sobresalir, ¿no? Y no dejan que la palabra, que el Espíritu reine o gobierne, ¿no? Que mi hablar pueda edificar al otro, ¿no? Aunque yo no sea tan simpático, ¿no? El hablar que yo tengo. Generación de víboras, le decía a los fariseos, ¿no? ¿Cómo podéis hablar siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Vio? Entonces, ¿qué tenemos? Pablo nos amonesta a nosotros con respecto a esto. Y nos dice, ¿no? Que more en vosotros abundantemente la palabra. En nuestro corazón tiene que abundar la palabra de Dios. Y ayer el hermano Antonio nos decía que si yo tengo mi Biblia en mi mesita de luz, o tengo mi Biblia cerrada, esa Biblia no produce nada en mí. Pero si yo agarro la Biblia y la leo,
eso ya cambia ya. Ya la Biblia empieza a obrar, la palabra que está en esa Biblia empieza a obrar dentro mío una transformación. No, por eso es muy importante leer la palabra. Llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Abundante, pero que esté lleno, repleto la palabra en nuestro corazón. Por ejemplo, yo a veces me admiro con el hermano Spring. ¿No? Yo no lo conozco en su vida personal, pero veo como él es un hombre que la palabra fluye como algo natural de su boca. ¿Por qué? Porque yo digo, eso debe estar en el corazón de él. Abunda en él la palabra. Él a veces no necesita tantos versículos. Él habla y todo lo que sale de su boca es vida, vida, vida. Y bueno, y nosotros tenemos que imitar a estos hombres que Dios ha usado y que usa. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. ¿Se da cuenta? Cae en tu corazón, cae en mi corazón. Cosas buenas o hay amarguras. Y entonces ahí entra Santiago, lo que veníamos hablando ayer, ¿no? O estos días cuando Santiago en el capítulo, creo que capítulo 3 de Santiago, lo dice, si hay celos amargos en vuestros corazones, no mintáis contra la verdad, dice. No, creo que está en el 3. Sí, dice, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, eso ya no es un corazón santificado, no es un corazón lleno de la palabra, porque en ese corazón lleno de amargura, ¿no? Ese es un corazón que está vacío de Dios, ¿no? Porque en Dios no hay amargura, en Dios hay felicidad, hay contentamiento, hay alegría, hay gozo. Entonces, pero si tenéis envidias amargas y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni sea mentiroso contra la verdad. ¿Yo? Eso de mentirnos y de mentir, ¿no? Con respecto... Por eso el Señor Jesucristo decía, sean pocas tus palabras, que tu hablar sea así y no. Jesús habló palabras de vida, y fíjese que Él tuvo que ir a la cruz para sostener todo lo que habló. Y tuvo que ir al patio del tormento, y tuvo que llevar una corona de espinas, y tuvo que ser traspasado con los clavos. El hablar no es gratuito, ¿no? El hablar tiene que tenemos que saber que cuando nosotros hablamos, viene detrás de nuestro hablar algo que va a ser probado, ¿no? Que va a ser probado primeramente en nosotros el hablar. Por eso tenemos que hablar menos, ¿no? Y llenar más nuestro corazón, ¿no? Hablar, no ser tan... Pensamos que no... Cuando nosotros hablamos mucho, eso me pasa a mí, ¿no? Pienso que yo voy a hacer la obra en el otro, ¿no? Y la obra la tiene que hacer el Señor, y Dios mira el corazón, ¿no? Entonces, ahora yo sé que Dios es el que hace la obra. Entonces ya no quiero hablar tanto, ¿no? Quiero hablar menos ya. Pero si tenéis celos amargos en vuestros corazones, no mintáis contra la verdad, ¿no? Contenciones, y bueno, y eso, ¿no? Envidias, ¿no? Dentro, perturbación y obra perversa, todo eso no. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No condenado en el sentido a la condenación, el infierno, pero vamos a estar condenados a no heredar lo que se nos prometió. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, y la señal ya estaba delante de ellos. Lo que pasa es que ellos pero ellos querían ver algo más, ¿vio? Y él respondió y le dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás, ¿vio? Profeta. Y para no ser tan extenso, quería leer ahí en el capítulo 7 de Mateo, versículo 18.
por los frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, por su conducta. Hablábamos de que los frutos son las conductas, ¿no? Ayer hablamos de eso. Los frutos, las obras, las buenas obras, todo habla de la conducta, ¿no? En la vida práctica. Y la conducta es por medio de Jesucristo. No es que yo tengo que alcanzar una conducta, lo único que tengo que hacer es que la vida de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en nosotros y entonces esa vida va a manifestar una buena conducta, porque no puede manifestar otra cosa. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos? ¿No? ¿O higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y nosotros decimos que somos el buen árbol, perdón. Decimos, por la fe decimos eso. Pero el fruto no es bueno. ¿Qué pasa entonces? No es bueno el fruto. Pero no, nosotros tenemos que ver como Dios ve. Nosotros tenemos que ayudarle a ese hermano a identificarse con lo que él es en Cristo. Él es un árbol bueno, vos sos un árbol bueno. Vos tenés la vida buena dentro tuyo. ¿Por qué te identificás con lo que no sos? ¿Por qué nos mentís y te mentís a vos mismo haciéndonos creer a nosotros lo que vos no sos? No, vos tenés que manifestar lo que sos. Vos sos un buen árbol y podés dar un buen fruto. Porque siempre tenemos que ayudarnos, no tenemos que detenernos en lo que vemos o lo que oímos, sino que tenemos que detenernos en lo que la Biblia dice acerca de todos nosotros. ¿Qué somos nosotros? La nueva creación. ¿Qué vida se nos dio a nosotros? Una vida resucitada perfecta, que no puede tener fracasos. Así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Y quién es el buen árbol? Aquel que nació en Cristo, ¿no? Pero si el árbol malo da frutos malos, eso se está refiriendo a aquellos que nacieron de Adán. No se pueden esperar de los que nacieron de Adán que den buenos frutos. Pero sí se puede esperar de un hermano que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador que dé buen fruto. ¿Por qué? Porque Él está en la vida. Pero nosotros tenemos que ayudarlo. ¿Cómo le ayudamos? No riéndonos con Él, sino amonestándole, llevándole a Él que Él puede identificarse con lo que Él es, no con lo que Él pretende mostrar nada más. No, tenemos que ayudarlo. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede dar. Pero usted dice, pero nosotros vemos que hay hermanos que dan malos frutos. No, es imposible. Dice que el árbol bueno no puede dar malos frutos. ¿No? Todavía él está ignorando de la verdad que Dios dice de él. Está ignorando, y estamos nosotros que hemos recibido la luz del Evangelio, no para ayudarlo, haciéndole a ver a él lo que es. ¿Cuántos familiares tenemos nosotros? No, que son nacidos de nuevo, pero sin embargo están manifestando, ¿no?, frutos malos, obras malas, obras perversas vamos a ponerlo, no frutos malos, obras perversas. ¿Por qué? Porque están viviendo conforme a la carne. Y nosotros sabemos que la carne no tiene frutos, sino que tiene obras. Y las obras de la carne son malas. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a ellos y llevarlo a que ellos puedan identificarse con lo que ellos son. ¿No? ¿Cómo vas a tener esta conducta siendo vos una hija o un hijo de Dios? ¿No te das cuenta que Jesucristo derramó su sangre por ti? ¿No te das cuenta que lo que vos te recibiste tuvo un precio muy alto? ¿No? ¿Por qué lo tenés en poco? Entonces, pero de ninguna manera nos tiene que llevar la conducta de un hermano a negar lo que la palabra de Dios dice, de él. Dios dice que Él es santo, justo y perfecto. Dios lo dice así. ¿No? Y nosotros tenemos que mantener lo que está escrito en la palabra de Dios, no en las cosas que nosotros vemos. Y eso nos va a llevar a ser misericordioso, como nos compartía ayer el hermano Antonio. No, porque ¿quién no ha manifestado en algún momento de su vida
no la conducta del hombre viejo o la conducta natural que nosotros llevamos a través del cuerpo. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y ahora nosotros tenemos que tener misericordia los unos de los otros. Nunca tenemos que reírnos cuando un hermano manifiesta una conducta que no es conforme a la piedad. No, a veces nos reímos y todo bien, pero nosotros tenemos que hacerle ver con la seriedad que tenemos o el celo que tenemos que lo que está haciendo está mal. Bueno, pero eso cada uno, ¿no? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y es echado en el fuego. Eso hablando de aquellos que no reciben la vida de Cristo, que no reciben la salvación. Así que por los frutos lo conoceréis. Pero bueno, el hermano no está dando buenos frutos, pero tiene la capacidad en él. Ahora nosotros lo tenemos que hacer un buen árbol. ¿Y qué tenemos que usar para eso? Tenemos que injertarle la palabra, la savia, la buena savia. Yo, como dice ahí, creo que Primera de Corintios, creo que nosotros fuimos injertados, ¿no? Como olivo silvestre, hemos sido injertados, no me acuerdo dónde está, vamos a leerlo y con eso vamos a terminar. Romanos 11. Ah, dije Corintios yo. Señor Jesús. Romanos 11. Y estas cosas son maravillosas, hermano. ¿Yo? Porque ya no vivimos por lo que vemos. Tenemos que vivir por lo que dice la palabra de Dios. Por eso vivimos y juzgamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya no juzgamos a los hermanos por la conducta, sino que juzgamos a los hermanos por su posición y por lo que han recibido. 11 dijiste, Nico. ¿Versículo? En el 17 podemos leer. Amén. Dice, pues si... En el 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactas contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta. Hasta ahí nomás, gracias, Nico. No podemos captar nosotros, ¿no? Porque muchos fueron desgajados, dice. ¿No? Pero sin embargo pertenecen, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que humildemente mantenernos ahí, donde fuimos injertados, en Cristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, no hablando de Israel, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, disculpen. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. De otra manera tú también serás cortado, ¿no? Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es maravilloso eso, ¿no? ¿Cuánto a nosotros nos dieron por desechados? Y Dios nos puso nuevamente ahí, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gloria, no, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿veis bien, hermano? ¿No? Y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos haga entender todas estas cosas. Que podamos, que yo por lo menos, ¿no? Esto yo lo digo más para mí que para ustedes, que podamos siempre tener en cuenta lo que está escrito en la palabra. Que nunca nos vayamos por las ramas, digamos. Las ramas son las interpretaciones, las malas interpretaciones, ¿no? Que sino que nosotros nos dejemos guiar por la palabra. Por eso, cuando nosotros tenemos la palabra abundantemente en nuestro corazón, entonces la apreciación y el juicio va a ser correcto.
Pero si nosotros estamos vacíos nuestro corazón está vacío de la palabra, entonces lo que va a influir en nuestro juicio va a ser nuestra naturaleza humana. Y ahí está el error. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque Él nos hizo el árbol bueno y porque Él está en nosotros. Gracias le damos. Vamos a participar de la mesa del Señor. Le invito a ponerse de pie. Gloria. Después tenemos el ágape. Hoy vamos a tener abundancia. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hermano Nicolás va a leer la palabra y yo voy a servir la mesa del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén, amado. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a ir leyendo ahí en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 27. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado, dice, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por cuanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén, hermano. Usted diga conmigo: gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Porque tú llevaste en tu cuerpo el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros y la deshiciste por medio de la muerte. Señor, te pido que tú bendigas la vida de cada hermano que va a participar de tu cuerpo, que puedan alcanzar todas las bendiciones que tú has alcanzado. Señor, gracias porque tú llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores en tu cuerpo. Y por tu llaga fuimos nosotros sanados, curados. Señor, bendice a los hermanos, bendice nuestras vidas, Señor, con aquel sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, por todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste. Así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, hasta el día que tú vuelvas por mí.
hasta que tú vuelvas, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor amado. Aleluya, gloria a tu nombre. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aleluya. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Señor, te damos las gracias Gracias, Señor amado. por esta tu sangre, Gloria a tu que nombre. fue derramada, Señor, en los portales de nuestros corazones. Amén, Gloria a tu nombre. aleluya. Señor, gracias te damos porque por medio de tu sangre fueron borrados para siempre nuestros pecados, Amén. de nuestra Gracias, conciencia, Señor. Gracias. de nuestra alma, de nuestro espíritu. Gracias. Señor, tú limpiaste, Señor, Amén. todo nuestro ser entero por medio de tu sangre, Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Señor, Gloria a tu bendice, nombre, Señor, a los Señor. hermanos. Amén. Señor, que van a participar de esta tu sangre. Amén. Y que ellos puedan alcanzar todas las bendiciones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta copa es